con un tema triste, pero común a muchos, sino a todos nosotros. Y es que hoy les traemos a una gran variedad de personajes y autores notables, que van a exponer en el episodio número 4 de nuestro programa, La Sole, en el cual trataremos acerca de la soledad humana. A mi derecha se encuentra Vladimir, un liquidador de la catástrofe nuclear de Chernóbil, la más grande del siglo XX según algunos. Hola Pedro, ¿qué tal? Espero que tengamos una interesante conversación. Tengo tantas cosas por contarle al mundo. Un testimonio vivo de la radiación, del desastre, del abandono. Seguro que sí. Pero antes, presentaremos a un ganador del premio Nobel. Con ustedes, el alemán Thomas Mann. Hola señor Diegues, ¿cómo se encuentra usted esta bella tarde? Muy bien, ¿y tú? Excelente, muy ansioso por compartir mis conocimientos con esta gran gente que nos escucha. Bueno, siguiendo con la presentación de estos honorables invitados, tengo el honor de presentarles a Sofía. Ojalá que descubran este podcast, al igual que las matemáticas, un espacio para seguir aportando a la sociedad. Hola, es un honor para mí ser nueva data y conversar contigo hoy día, Pedro. Bueno, comencemos de una vez con el programa, pero no sin antes presentarles a nuestro último invitado, un crítico experto en la soledad, el tema de hoy. Hola Alberto, ¿cómo estás? Muy bien, Pedro. Mi fascinación por la obra de Albert Camus es tremenda. Sé mucho del tema y vengo a compartirla con ustedes. Bueno, partamos con un pequeño testimonio acerca de la soledad. Vladimir, ¿por qué no nos introduces tu experiencia personal en aquel desastre nuclear? Bueno, Pedro, me gustaría hablarte un poco de mi trabajo como liquidador en Chernobyl, junto con darle un poco de contexto acerca de la mayor catástrofe del siglo. El micrófono es todo tuyo, camarada. Pues bien, bueno, yo viví cerca de Pripyat y te mentiría al decir que escuché la explosión o que yo mismo vi las llamas rojas del incendio, pero sí te voy a decir que fui obligado a evacuar la zona de exclusión un poquito tarde, me llegó radiación, pero igual. Tardé en irme, pero eventualmente lo hice. No entendía nada, las autoridades no nos decían lo que realmente estaba ocurriendo. ¡Wow! Y bueno, la cosa es que estaba invisible, radiación nos perseguía a donde fuéramos. En cada pueblo nuevo que alguien de Chernobyl llegara, nos miraban feo y nos apartaban. No los culpo, la verdad. Podía ver el terror en sus ojos, pero la soledad que me provocó eso fue algo muy duro ya. Si bien sufría con el resto de la gente de Chernobyl, en el fondo me encontraba completamente solo en mi miseria. Un par de meses después me llamaron para ser liquidador. Era un trabajo absurdo, durísimo, solitario. ¿Por qué tanto? El trabajo consistía en ir pueblo por pueblo, casa por casa, pieza por pieza, exterminando cualquier ser vivo que me encontrara, exponiéndome a la radiación del lugar y arriesgando mi vida mientras mataba inocentes animalitos. El gobierno no nos dio trajes protectores ni nada, solo un rifle antiguo para el sangriento exterminio. Podía ver el sufrimiento y la confusión en los apenados ojos de las criaturas, lo cual me daba mucha pena. Pero lo que más me atormentaba era que, al apuntarles, sentía como si ellos comprendieran mi soledad. Seguí con ese trabajo por un gran tiempo, con mis dos compañeros, con quienes nunca establecí un lazo de amistad ni cercanía. Supongo que porque las circunstancias que nos unían eran tan extrañas. Entonces, volviendo a lo esencial, ¿qué nos puedes comentar acerca de la soledad en Chernóbil? Fueron tiempos durísimos para muchas personas que sufrieron, al igual que yo, por la radiación. Cuando uno era al hospital, en mi caso por algunas heridas que tuve que tratar después de ser liquidador, te dejaban aislado en una pieza, solo, sin ninguna compañía ni contacto con ser vivo alguno. Y es que así se encontraba uno, pagando por un crimen cometido por ellos. Maldito gobierno. Nunca podré tener hijos, nunca seré verdaderamente feliz. Ninguna mujer quiere relacionarse conmigo, soy un bicho raro. Mi vida fue condenada para siempre a vivir en soledad. Los demás supervivientes que nos escuchan hoy entienden perfectamente este horrible sentimiento. Lamento mucho escuchar esto, Vladimir. Quiero que realmente puedas contar conmigo y todo el equipo de producción para lo que necesites. Gracias, Pedro. Lo haré. Lamentable situación la de Vladimir. Pero no nos quedemos ahí. Sigamos conversando ahora con Sofía. Si no me equivoco, tú eres una excelente matemática, ¿o no? Me halaga tu comentario, Pedro, pero sí, efectivamente he dedicado mi vida al estudio y la enseñanza de esta maravillosa ciencia. Pero mira qué bueno. Una mujer muy influyente en la sociedad que no hace más que aportar con sus conocimientos. Pero bueno, dejémonos de rodeo y conversemos de lo que nos interesa. Estoy de acuerdo, jajajaja. Entonces, Sofía, cuéntanos un poco la soledad que has experimentado tú. Y si no es entrometerme, también me interesaría saber el porqué de esta soledad y cómo lograste salir adelante. No es que yo haya tenido una vida solitaria, ya que, como muchos saben, una vez estuve casada y tengo una hija. Tuve un amante y siempre tuve un lugar en el hogar de mi estimado profesor. El problema no es que yo me haya sentido sola en algún momento, sino que más bien el temor que tenía a quedarme sola. ¿Cómo así? Mira, es que yo siempre tenía miedo de que mis seres queridos se alejaran de mí y me dejaran sola. Pero, ¿por qué pasaría eso, Sofía?
No lo sé, siento que siempre he tenido una concepción negativa e insegura acerca de mí misma y las relaciones que llevo. Muchas veces me encontraba con un gran pesimismo y pensaba que mis alumnos iban a comenzar a detestarme, que mi profesor no me recibiría más o incluso que mi pareja me dejaría por otro. Pero el mayor de mis miedos era perder a mi hija o que ella dejara de quererme. Pero eso es una forma muy triste de ver el mundo, Sofía. Lo sé, es completamente irracional, pero el miedo a quedarme sola y envejecer sin compañía alguna me atormenta día a día, noche a noche. Siento que la soledad es algo muy penoso e invivible. Es algo que no lo deseo a nadie, mucho menos a mí. Por esto mismo es que el temor a quedarme sola hace que dude de mí misma y sea insegura en todas las relaciones que llevo. Aún no he logrado una solución a este problema, a pesar de estudiarlo más que cualquier teorema. Qué triste escucharte así, pero por lo que yo te conozco, eres una increíble mujer y no tienes nada que temer. Nadie sería capaz de alejarse de alguien tan bondadosa e inteligente como tú. Espero que me creas y puedas irte más tranquila. Gracias, Pedro. De verdad me sube los ánimos. Antes de continuar, me gustaría presentarles a nuestro grandoso y querido auspiciador, preuniversitario Diego P. Los dejo con una pequeña pausa comercial. ¿Pausa ahí? Tengo que hacer. ¿Cansado de quedarte dormido en los ensayos PAES de lenguaje y que tu profesor no te ayude en nada? ¿Cansado de no ver mejoras al estudiar por horas y horas? ¿Cansado de estar sufriendo por estrés y no tener a nadie que te apoye y te dé buenos consejos? Por estas y muchas otras razones, te recomiendo el preuniversitario Diego P. Lo mejor de lo mejor, la creme de la creme. Todos los puntajes nacionales salen de aquí, llevado a cabo por un profesor de calidad, que sabe cómo funciona la cosa, que frente a toda situación de estrés o de frustración, sabrá llevarte por el mejor camino y que logrará hacer que mejores centenares de puntos. Es por eso que no esperes más y métete a nuestro preuniversitario Diego P. Supongo que apenas termine nuestro programa irán a inscribirse a este gran preparador para la PAES. Antes de seguir adelante con nuestros últimos invitados, me gustaría recapitular un poco lo conversado en esta primera sección. La soledad es un sentimiento muy frío, vacío, triste e incluso temible, ya que todo aquel que se siente realmente solo sufre de una manera muy cruda, sin tener a nada ni nadie en quien apoyarse. Esto ya lo vimos con el buen Vladimir, quien nos contó su terrible experiencia en Chernóbil y la soledad que experimentó, y también con la notable Sofía, que sufre constantemente por la ansiedad y el miedo que le genera la idea de quedarse sola. Bueno, ahora sí seguiremos con nuestra entrevista al autor alemán de nuestro grupo, Thomas Mann. Primero que nada, felicitarlo por el Nobel de su libro Buddenbrook, el cual es una verdadera maravilla. De hecho, lo tengo acá en mi escritorio. ¡Mire! ¡Una verdadera joya! Muchas gracias. De todos mis libros le tengo un especial aprecio a este. De cierta manera, fue el que me hizo alcanzar la fama y la grandeza necesarias para llegar a las ligas mayores de los escritores. Además, no es poca cosa que te den un Nobel. No fue fácil, pero quiero agradecer a todos los que me han ayudado y apoyado durante el camino. Me siento como un futbolista. Claro, un gran logro del cual debería estar orgulloso, pero creo que tiene otros libros que se adecuan más al tema de nuestra entrevista. Tonio Krober, no Cross, y Mario el Mago. Aunque la verdad es que no veo cómo estos están relacionados con el tema de la soledad, pero cuando le escribí para la entrevista, usted me dijo que son claves para entender el tema. ¿Por qué? Bueno, me pueden decir que estoy loco por pensar esto, o simplemente me pueden decir, como le dice acá en Chile, que le estoy buscando la quinta pata al gato. Y creo que con esa respuesta lo encontraremos. ¿Ves? La encontraremos la quinta pata. En ambos libros, creo que reflejé una soledad acompañada. Es decir, estar solo cuando hay gente alrededor. Una soledad interior. ¿Cree que esto está presente en nuestra sociedad actual, acaso? Sin duda. Con todo el tema de internet y de las redes sociales, sea un fenómeno único. Uno cree estar acompañado, pero en realidad uno está solo. Y es una soledad peligrosa, ya que no se ve y solo es percibida por el que la siente. ¿Y cómo se podría ver esto en Mario y el Mago? En Mario el Mago es posible verlo en el poco compañerismo que percibe el pueblo. Si te das cuenta, cuando Chipola se burla de alguien, todo el pueblo, hasta sus seres más cercanos, se ríen de él, del que sufre, y no lo apoyan. Esto significa que frente a los problemas del mundo, el individuo está solo. Esto puede parecer poco importante, pero si lo pensamos, es fruto de lo que hemos fallado como sociedad, debido a que hemos dejado solo a los nuestros. ¿Es posible ver las consecuencias de esto en su libro? No se alcanza a percibir, ya que Chipola muere antes de que el tema llegue a niveles catastróficos. Eso sí, en mi obra quería evidenciar los peligros del totalitarismo, la política que hipnotiza a las masas, como lo pudimos ver en Francia y en Alemania, en Deutschland. El problema de esto es que crea una gran soledad dando la ilusión de que se crea unión. ¿Y cómo eso? Mira,
En términos simples, se hace que todo el pueblo siga una idea, una política, un fin, creyendo que lo hacen juntos. Pero la verdad es que cada uno está solo en su decisión. Si lo piensas, basándote en el libro, todo el pueblo creía estar unido bien armado. Pero en el momento de los kibus, como dirían ustedes, ya, uno está solo frente a su propia sociedad. Entonces se da la impresión de que se está persiguiendo un fin común, pero por dentro cada individuo está solo y está siendo privado de su libertad de opinión. ¡Wunderbar! ¡Justamente eso! ¿Y por qué Tonio Kroger sería otro libro para estudiar la soledad? Bueno, eso se puede apreciar más directamente. Tonio es, perdón por la palabra, un espécimen de su sociedad. Se podría decir que es como un Außenseiter, alguien de afuera. ¿Y esto es por su linaje latino-alemán que tiene? Justamente, si lo piensas, Tonio se siente por toda la obra como alguien ajeno a los suyos, incluso ante él mismo. Se cree un Außenseiter. Un Außenseiter para nuestro público no alemán es un forastero, alguien de afuera de la sociedad. Y sabe que es distinto. Su interior brilla tanto que no es capaz de expresarlo hacia su exterior, sintiéndose incómodo al expresarse, lo que provoca un verdadero conflicto en su interior. 1. Esto es una soledad un poco única, ya que él es el que se aleja, se siente distinto y simplemente no encaja. Pero, ¿es culpa suya o de su entorno? De todas maneras, este es un problema personal de Tonio. Lo único que puede hacer su entorno es acompañarlo en su camino y tratar de entenderlo. Sin embargo, si Tonio no puede expresar su soledad, nadie ni nada lo puede ayudar. ¿Te sientes representado por esta soledad? ¿Crees que tienes algún problema similar a alguno de tus personajes? Bueno, verás que cada obra tiene un pedazo del alma del autor dentro de sí. Entonces, claro que siento de que de alguna manera estas obras representan lo que llevo dentro. Sin embargo, no significa que yo me encuentre solo, sino que más bien que busco representar lo que veo en mi entorno y decido dejarlo en evidencia en mi obra. Muchas gracias, Tomás, por compartirnos tu opinión. Bueno, momento de pasar a nuestro último entrevistado. Alberto, ¿cómo te encuentras esta tarde de octubre? Excelente, Pedro. Estoy fascinado por los testimonios que nos dieron todos los presentes en este podcast, porque de verdad siento que la sociedad en la literatura no es muy valorada. Bueno, por muchos lectores como tema esencial en la obra, debido a que muchas veces, bueno, en realidad casi siempre, resulta difícil para el público desenmascarar el tema de la soledad que subyace en el trasfondo de las obras. Puede ser que es distinto el caso con otras emociones, como el amor o la ira, que en general son emociones que se hacen fáciles de identificar, ya que se destacan mucho más y aparecen de manera explícita en las novelas. La soledad está muy presente en nuestras vidas, pero resulta complicado de expresarla. Es algo muy duro de llevar y también es difícil ponerse en el lugar del otro cuando está sufriendo de ella. Toda la razón, Alberto. Bueno, viniste acá para hablarnos sobre la soledad en la famosa novela La Peste, del Premio Nobel de Literatura, el francés Albert Camus. Bueno, sí, primero que todo me gustaría hablar sobre el autor de la obra como ya lo presentaste. Él es mi libro. De hecho, antes me llamaba Rigoberto, pero tras conocer la obra de este escritor, decidí cambiarme el nombre a Alberto en su honor. ¡Vaya! Eso sí que no me lo esperaba. Bueno, dejándonos de fanatismo. Albert Camus fue un hombre que tuvo una vida muy alborotada, incluso llegó a ser un hombre muy famoso en su tiempo, a diferencia de otros premios Nobel. Tuvo bastantes discusiones con Sartre y su vida amorosa también era tema de interés para el público. Pero sobre todo, lo que se destaca de la vida de este gran autor francés es que vivió en tiempos caóticos, de 1913 a 1960. Vivió hechos como la Segunda Guerra Mundial y todos los episodios de violencia que sucedieron en ese tiempo. Me imagino que muchas experiencias vividas influyeron en su forma de escribir, ¿o no? ¿Por qué no nos cuentas un poco de eso? Con gusto. Es verdad que muchos elementos de la guerra en sí, que él presenció vivamente, están presentes en el relato de la peste y en otras obras también. Camus hace una especie de comparación con la guerra y la peste, destacando factores como su espontaneidad de llegada y de salida, los horrores que provoca y otros elementos. Pero yo me quiero fijar especialmente en un episodio de la vida del autor, un episodio que no incluye como tal la influencia de la guerra, pero que en realidad fue probablemente el que lo inspiró a escribir esta obra maestra. Albert Camus padeció de tuberculosis, una enfermedad de suma complejidad en esos tiempos. Esto hizo que se le imposibilitara ver a su familia debido a que fue puesto en cuarentena. Ah, ya veo. Ahora me ha hecho incluso más sentido el título de esta obra. Sí, reaccioné igual al informarme de este suceso. Bueno, como te contaba, aquí Camus fue dominado por la tristeza y sobre todo por la soledad, que se refleja vivamente en elementos como el absurdo y la solidaridad también toman un gran peso en la obra.
pero en mi opinión es la soledad la cual sería el papel principal. Esto lo podemos ver estableciendo la relación de que el virus representa al villano de la novela, un villano parecido incluso al de Chernobyl. Es un villano al cual el hombre no puede hacer nada para contrarrestarlo. ¿Por qué no nos cuentas un poco de la novela? Encantado. La peste se desarrolla en la ciudad de Argelia, Orán. Orán fue siempre una ciudad tranquila, hasta que sigilosamente una enfermedad desconocida comenzó a cobrar la vida de las personas del lugar, haciendo que se desate el caos por todos lados. Y bueno, yo creo que es importante saber un poco sobre qué pasaba con los ciudadanos de esta ciudad, cómo reaccionaron ante este suceso. Bueno, este villano, el virus, arrastra con muchos elementos que afectan al ser humano y lo hacían demostrar su verdadera maldad. Pero lo más malo que le hizo a los hombres es la soledad que les provocó. Esta soledad se ve claramente reflejada en el hecho que Orán fue puesto en cuarentena y aislado de todo el mundo. Es verdad eso, si mal no recuerdo, en la obra se nos narran constantemente sucesos de revueltas sociales o de comportamientos que no se hubieran dado si la peste no hubiera hecho presencia. Pero, ¿por qué no nos cuentas un poco el tema principal de la novela? Ya que ya vimos que, al igual que en Chernobyl, la gente tuvo que verse excluida del resto del mundo y tratado por las otras personas como seres extraños, haciendo que se sientan extremadamente solos y aislados por algo que no fue su culpa. Exactamente, Pedro. Me ayudaste las palabras para describir cómo se sufre la soledad en esta obra. Me halaga que alguien con tus conocimientos me reconozca de esta manera. Bueno, hablando del tema principal de la novela, vendría a ser el no rendirse, el luchar contra lo absurdo de la vida, los infortunios y sobre todo contra la soledad que persigue a los ciudadanos. Este es el mensaje que Albert Camus nos quiere presentar en La peste, porque para él rendirse es el suicidio, y precisamente eso quiere evitar el autor. Muchas gracias, Alberto, por tu profundo análisis sobre la soledad en esta celebrada novela. Y muchas gracias a todos los presentes por compartirnos sus opiniones y experiencias acerca de este tema. Un saludo a todos. Adiós, Pedro, un gusto. Bueno, antes de despedirme, me gustaría recapitular por última vez un poco lo conversado hoy día. Dos personajes destacados de la literatura universal, como lo son Vladimir y Sofía, nos compartieron sus crudas experiencias con la soledad. Además de ellos dos, contamos con un reconocido ganador del Nobel, quien nos hizo reflexionar acerca de la soledad con dos de sus grandes obras, aunque eso sí nos hizo dudar de su procedencia alemana debido a su austriaco acento. Por último, tuve el agrado de discutir con un crítico experto en Albert Camus, aunque no sabía pronunciar muy bien el nombre, así que tan experto no era, pero bueno, que él nos dio un profundo análisis acerca del libro La peste, destacando la soledad que viven los personajes de esta obra. Y bueno, llegamos al final de este capítulo, mis queridos oyentes, mis queridos gatitos. Espero tenerlos de vuelta en el próximo episodio de nuestro podcast, en el cual contaremos con muchos invitados tan especiales como los que nos acompañaron hoy, los cuales compartirán opiniones, críticas e incluso testimonios sobre la solidaridad en la literatura contemporánea.